Sánchez se inclinó hacia adelante y dijo con tono categórico: "El modelo europeo es un ejemplo para el mundo". La cumbre de Madrid lo escuchaba, todos esperando la sabiduría de este experimentado líder de la UE. Pero cuando Javier Milei se puso de pie y dijo con voz serena: "Pedro, miramos la situación real de España dentro de Europa", esa certeza se convirtió de repente en vacilación. Lo que pasó después fueron los momentos más vergonzosos de la historia económica europea. El Palacio Real de Madrid respiraba magnificencia europea esa noche de octubre. Los salones que habían sido testigos de siglos de historia continental habían sido preparados meticulosamente para albergar una cumbre de líderes que definiría el futuro de las relaciones entre Europa y América Latina. Los tapices históricos colgaban majestuosamente de las paredes de mármol, los candelabros de cristal de Baccarat proyectaban una luz dorada que realzaba la arquitectura borbónica del edificio, y en el ambiente flotaba esa solemnidad institucional que solo pueden generar los encuentros entre figuras que representan siglos de civilización occidental. Pedro Sánchez ocupaba su lugar en la mesa principal, con esa presencia serena que había perfeccionado durante años de liderazgo en una de las democracias más consolidadas de Europa. Su traje azul marino de corte impecable, su postura erguida que reflejaba décadas de experiencia en las instituciones europeas y esa expresión que combinaba la autoridad del estadista con la confianza del tecnócrata que había navegado crisis complejas en el corazón de la Unión Europea. No era solo un presidente de gobierno, era la encarnación viviente del proyecto europeo, el representante de un continente que había logrado combinar prosperidad económica con justicia social, democracia consolidada con integración supranacional. Frente a él, en el lado opuesto de la mesa de negociaciones, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa concentración meticulosa que caracterizaba incluso sus encuentros más protocolarios. Su presencia contrastaba notablemente con la sofisticación institucional europea del ambiente, gestos más directos, una energía apenas contenida que parecía fuera de lugar entre tanto refinamiento continental. No parecía intimidado por estar en uno de los centros de poder más históricos de Europa, si acaso, parecía genuinamente interesado en estudiar de primera mano los mecanismos del modelo europeo que había analizado teóricamente durante décadas. La reunión había comenzado con los rituales habituales de la diplomacia transatlántica, intercambios de cortesía sobre la hermandad histórica entre España y Argentina, reconocimientos mutuos de la importancia de las relaciones Europa-América Latina, conversaciones sobre cooperación en tecnología e innovación, y esa danza delicada de respeto institucional que precede a las discusiones más sustanciales. Sánchez se había mostrado en su mejor forma como anfitrión europeo, compartiendo reflexiones sobre la construcción de la Unión Europea, describiendo los logros del estado del bienestar español, estableciendo sutilmente el marco de valores democráticos y progreso social, dentro del cual esperaba que se desarrollara toda la conversación. Pero algo había comenzado a cambiar cuando la discusión derivó hacia modelos de desarrollo económico comparados. Sánchez, acostumbrado a que los líderes latinoamericanos mostraran admiración por la experiencia europea y respeto por los logros del proyecto de integración continental, había empezado a notar que el presidente argentino no parecía particularmente impresionado por los avances del modelo social europeo, ni intimidado por la sofisticación institucional del entorno. Más inquietante aún, Milei había comenzado a hacer preguntas específicas sobre indicadores económicos comparativos que sugerían un conocimiento de Europa que iba más allá de lo que las conversaciones diplomáticas convencionales requerían. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Sánchez decidió impresionar a su invitado con una de las narrativas más sólidas del arsenal socialdemócrata europeo: los logros históricos que habían convertido a España en un ejemplo de transformación exitosa dentro del marco institucional de la Unión Europea. Presidente Milei, comenzó Sánchez inclinándose ligeramente hacia adelante con esa cadencia profesional que había perfeccionado durante años de liderazgo en Bruselas. Creo que es fundamental que comprenda las ventajas del modelo europeo que hemos construido en España. Era el tipo de apertura que Sánchez había utilizado exitosamente con cientos de líderes internacionales, diseñada para establecer el marco de referencia y situar a España en una posición de autoridad institucional en la conversación. Durante más de 4 décadas desde nuestra integración europea, continuó elevando ligeramente la voz para transmitir la importancia histórica de lo que describía,
Hemos demostrado que es posible combinar competitividad económica con cohesión social, innovación tecnológica con protección laboral. Los otros miembros de la delegación española asintieron respetuosamente. Era difícil argumentar contra logros tangibles como la modernización acelerada de España dentro de la UE o su transformación de país periférico a economía desarrollada, especialmente cuando se estaba sentado literalmente en el corazón del poder que había coordinado esas transformaciones. Pero Milei no pareció particularmente impresionado. Simplemente asintió cortésmente y preguntó con genuina curiosidad: «Pedro, ¿y cómo se posiciona España dentro del ranking europeo en términos de competitividad y productividad?». La pregunta cayó sobre la mesa como una piedra sobre agua tranquila. No era una pregunta hostil, era una pregunta técnica, específica, del tipo que requiere datos comparativos precisos en lugar de narrativas inspiradoras sobre el proyecto europeo. Sánchez titubeó por un momento. Estaba acostumbrado a que sus presentaciones sobre el éxito español en Europa fueran recibidas con admiración, no sometidas a análisis de posicionamiento relativo detallado. Bueno, respondió con menos fluidez de la habitual. España es una economía sólida y un socio confiable dentro de la Unión Europea. Sí, pero me refiero a métricas específicas, insistió Milei con la misma curiosidad académica. Productividad por hora trabajada, competitividad global, innovación tecnológica. ¿En qué posición está España comparada con sus socios europeos? La insistencia en datos comparativos comenzó a incomodar a Sánchez. No estaba acostumbrado a que cuestionaran el posicionamiento relativo de España dentro del contexto europeo, especialmente no en su propia casa, ante su propia delegación. «Mire, presidente», dijo Sánchez, y su tono comenzó a perder la cordialidad inicial. «España es una democracia consolidada y una economía desarrollada. No necesitamos lecciones sobre cómo evaluarnos dentro de Europa». Era una respuesta defensiva envuelta en una afirmación de estatus, el tipo de maniobra que Sánchez había usado durante años para desviar conversaciones técnicas hacia terrenos donde se sentía más seguro. Pero Milei no se dejó desviar ni intimidar. «Por supuesto, Pedro, solo pregunto porque hay algunos datos comparativos europeos que siempre me han llamado la atención». Sacó su teléfono del bolsillo con movimientos deliberados. «¿Te importa si revisamos algunos rankings mientras hablamos?». No esperó respuesta. Comenzó a deslizar el dedo por la pantalla con la concentración de quien busca información específica. Índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, posiciones europeas, Suiza 1 grado, Países Bajos 4 grados, Alemania 7 grados, Suecia 9 grados, leyó con la misma tranquilidad académica. Los números comenzaron a caer sobre el silencio del Palacio Real como gotas de ácido. No eran ataques al proyecto europeo, pero estaban estableciendo un contexto comparativo que iba a situar a España en una perspectiva menos favorecedora. España, posición 23 grados a nivel mundial, posición 13 grados dentro de Europa. Por debajo de Estonia, República Checa y Portugal, continuó Milei sin alterarse. Sánchez ya no podía mantener su compostura institucional europea. Su expresión había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en la noche algo que podría haber sido irritación. Pero lo más revelador, continuó Milei guardando el teléfono y adoptando un tono más educativo, son los indicadores de productividad. España, 38,10 euros de PIB por hora trabajada. Media de la UE, 47,80 euros. Alemania, 68,60 euros. Se dirigió directamente a los miembros de la delegación española, incluyendo a Sánchez en su discurso, pero transformándolo de anfitrión en objeto de análisis. «Señores, esta noche estamos presenciando algo muy revelador. Tenemos frente a nosotros a un representante de un modelo que celebra su integración europea mientras ocupa posiciones mediocres en prácticamente todos los indicadores de competitividad continental». Regresó su atención a Sánchez, que permanecía visiblemente afectado por el desarrollo inesperado de la conversación. «Porque verás, Pedro, la pregunta que yo me hago es muy simple. ¿Qué tipo de éxito europeo es ese? ¿Qué tipo de modelo considera una victoria estar sistemáticamente por debajo de la media continental en productividad e innovación?
Sánchez intentó recuperar terreno con una de sus tácticas clásicas. Usted está simplificando indicadores complejos que requieren contexto histórico. Pedro, lo interrumpió Milei con firmeza pero sin agresividad. Yo no estoy simplificando nada. Estoy citando rankings oficiales de la propia Unión Europea. Sacó nuevamente su teléfono y Sánchez sintió una nueva ola de pánico al darse cuenta de que había más información comparativa por venir. Porque verás, he estado revisando los indicadores de innovación europeos, y hay un patrón muy preocupante para España. Comenzó a leer con la misma tranquilidad académica. European Innovation Scoreboard 2024, posición de España. 15 grados de 27 países de la UE. Clasificación, innovador moderado, por debajo de países como Eslovenia y Chipre, comillas. Los rankings fueron como una bofetada a toda la narrativa de éxito español en Europa presente en el salón. ¿Y sabes qué es lo más preocupante de todo, Pedro?, preguntó Milei, adoptando un tono casi pedagógico. Que España lleva 47 años en la Unión Europea y sigue sin converger con las economías más desarrolladas del continente. Se dirigió a toda la delegación. Señores, esta noche estamos presenciando algo muy revelador. Tenemos frente a nosotros a alguien que celebra un modelo de integración europea que después de medio siglo no ha logrado situar a su país entre los líderes continentales en ningún indicador relevante. Regresó su atención a Sánchez, que permanecía inmóvil, claramente afectado por la cascada de datos comparativos que contradecían sus narrativas de éxito europeo. Y la pregunta que nos deberíamos hacer todos es, ¿para qué sirve la integración europea si después de 5 décadas España sigue siendo una economía de segunda división dentro de su propio continente? Sánchez intentó una última defensa. Estamos construyendo un modelo sostenible que no solo mira indicadores económicos. Pedro, lo interrumpió Milei con una suavidad que resultaba más devastadora que cualquier ataque. Los trabajadores españoles no pueden alimentar a sus familias con sostenibilidad abstracta. Necesitan productividad concreta. Se puso de pie lentamente, adoptando la postura de quien va a dar una lección final. Porque verás, en economía hay una regla muy simple: o converges hacia los líderes o diverges hacia la irrelevancia. Y España, después de medio siglo en Europa, sigue divergiendo. Adoptó un tono más pedagógico. Mira los datos de convergencia real. En 1986, cuando España entró en la UE, su PIB per cápita era el 72% de la media comunitaria. Hoy, después de 38 años de integración, es el 85%, un avance de solo 13 puntos porcentuales en 4 décadas. Los números de convergencia fueron devastadores porque mostraban que la integración europea de España había sido más lenta de lo que las narrativas oficiales sugerían. Mientras tanto, continuó Milei consultando nuevamente su teléfono. Países como Polonia han pasado del 33% al 76% en solo 20 años. Irlanda del 64% al 181%. República Checa del 44% al 91%. Se dirigió directamente a Sánchez. La pregunta, Pedro, es muy simple. ¿Por qué España ha tenido el peor desempeño de convergencia de toda Europa del Este y gran parte de Europa Occidental? El resto de la cumbre transcurrió en una atmósfera surrealista. Sánchez intentó algunos comentarios sobre modelos sostenibles complejos y cohesión social europea, pero sus palabras sonaban huecas, defensivas, como los últimos ecos de una autoridad europea que había perdido toda credibilidad económica. Los otros miembros de la delegación española evitaban el contacto visual directo con él. Era evidente que habían presenciado algo histórico. El colapso de décadas de narrativa de éxito español en Europa, demolido no por ataques al proyecto europeo o confrontaciones ideológicas, sino por la simple exposición de rankings oficiales de la propia Unión Europea que mostraban el posicionamiento mediocre de España en prácticamente todos los indicadores relevantes. Durante las horas siguientes, la historia se extendió rápidamente a través de los círculos diplomáticos de Madrid y las capitales europeas. Los clips de la confrontación, grabados discretamente por algunos asistentes, se volvieron virales en redes sociales privadas antes de llegar a los medios internacionales. Pero más dañino que la viralización
fue la imposibilidad de Sánchez para refutar la lógica simple pero devastadora que Milei había presentado. Si España era realmente un éxito dentro de Europa, ¿por qué ocupaba posiciones mediocres en todos los rankings? Si la integración europea funcionaba, ¿por qué la convergencia había sido tan lenta? Los medios económicos europeos no tardaron en hacerse eco. El día que España perdió el debate sobre su lugar en Europa, titularon algunos: cuando los rankings europeos vencieron a la narrativa española, escribieron otros. Las redes sociales se llenaron de análisis sobre cómo un economista argentino había logrado hacer algo que años de críticas internas no habían conseguido: reducir las afirmaciones de éxito español en Europa a silencio con datos oficiales de la propia UE. Pero el impacto más profundo no fue mediático, sino institucional. En los círculos de poder de Madrid, la historia se convirtió en una anécdota repetida una y otra vez. El momento en que Pedro Sánchez había sido confrontado con el posicionamiento real de España dentro de Europa, y no había sabido cómo explicar por qué. Después de medio siglo de integración, el país seguía siendo mediocre en prácticamente todos los indicadores continentales. Los días que siguieron al enfrentamiento fueron particularmente difíciles para Sánchez. Acostumbrado a controlar la narrativa sobre el lugar de España en Europa a través de marcos institucionales establecidos, se encontró por primera vez con una situación donde los datos comparativos eran tan claros que cualquier intento de reinterpretación resultaba contraproducente. Dentro del círculo dirigente español, el impacto fue igualmente devastador. Varios funcionarios de alto rango comenzaron a cuestionar privadamente si España estaba realmente aprovechando su membresía europea o si era necesario revisar fundamentalmente las estrategias de competitividad y productividad. La confrontación había expuesto una contradicción fundamental que era imposible de resolver con retórica. ¿Cómo podía considerarse exitosa una integración europea que después de 5 décadas no había logrado situar al país entre los líderes continentales? En Bruselas, el impacto fue aún más pronunciado. Los círculos institucionales europeos, donde Sánchez había construido su reputación como uno de los líderes más comprometidos con el proyecto europeo, comenzaron a reexaminar retroactivamente el verdadero aporte de España al desarrollo continental. Varios funcionarios de la UE admitieron privadamente que siempre habían considerado a España más como beneficiario que como motor de la integración europea, pero que nunca habían visto un análisis tan directo y devastador de los números reales. 6 meses después del enfrentamiento, cuando un periodista le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche en el Palacio Real, su respuesta fue característica: la integración europea de España es un caso de estudio sobre cómo décadas de membresía no garantizan convergencia real. Los números no mienten. Pero añadió una reflexión más profunda. Lo que me sorprendió no fue que España estuviera por debajo de la media europea en la mayoría de indicadores, sino que alguien con tanta experiencia en las instituciones europeas no pareciera consciente de esa realidad. Es como si hubiera confundido pertenencia con desempeño. Un año después, Sánchez evitaba cuidadosamente cualquier comparación específica con otros países europeos en eventos públicos. Cuando coincidía con Milei en foros internacionales, mantenía una distancia respetuosa y evitaba entrar en debates sobre rankings de competitividad o posicionamiento relativo dentro de Europa. Los analistas políticos notaron este cambio de comportamiento y lo interpretaron como una evolución significativa en el discurso español sobre Europa. Por primera vez en décadas, el liderazgo español parecía consciente de que las afirmaciones sobre éxito europeo podían ser sometidas a verificación comparativa inmediata. El legado de aquella noche en el Palacio Real fue duradero y transformador. En las escuelas de administración pública españolas, el caso se convirtió en un estudio sobre la importancia de basar las afirmaciones de éxito nacional en indicadores comparativos verificables. En los círculos europeos, se estableció como ejemplo de cómo la retórica institucional no puede sustituir a los resultados medibles. Pero quizás el impacto más significativo se sintió en una nueva generación de políticos españoles que tomaron nota de la lección.
En la era de la información transparente, las afirmaciones sobre el lugar de un país en Europa deben estar respaldadas por datos comparativos reales, no por narrativas institucionales sobre pertenencia. Y así, en los salones históricos del Palacio Real, bajo los tapices que habían sido testigos de siglos de gloria española, se demostró que ninguna narrativa institucional, por sofisticada que sea, puede sobrevivir al encuentro con rankings oficiales que muestran un desempeño mediocre. Esa noche, Pedro Sánchez aprendió la lección más dura de su carrera europea, que cuando los datos comparativos contradicen las narrativas de éxito, toda la sofisticación institucional del mundo se vuelve irrelevante. Y que la pregunta más simple, ¿dónde está España en los rankings europeos?, puede ser más devastadora que cualquier crítica política. Porque en la era de los rankings transparentes no hay proyecto europeo lo suficientemente noble, no hay integración lo suficientemente histórica, no hay narrativa lo suficientemente sofisticada como para explicar por qué un país sigue siendo mediocre después de medio siglo de oportunidades. La lección quedó flotando en el aire del Palacio Real como una advertencia para todos aquellos que construyen su autoridad sobre pertenencia institucional no respaldada por desempeño real. Cuando alguien tiene acceso a los rankings oficiales, todas las narrativas sobre éxito se vuelven irrelevantes. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de medir el éxito nacional por posicionamiento comparativo real en lugar de por narrativas de pertenencia institucional, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que hasta la integración más histórica debe enfrentarse a los números más crudos, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre el poder de los rankings frente a las narrativas institucionales.